La soldadura con oxígeno. La soldadura oxigas ha sido definida por la AWS como un grupo de procesos de soldadura, donde la fusión se produce por el calentamiento con una llama o llamas, con o sin metal de aporte. Esta definición es necesariamente muy amplia para cubrir todos los procesos y técnicas existentes. La característica más significativa de la soldadura oxigás es el uso de la llama como la fuente de calor. La soldadura oxigás es un proceso de soldadura ampliamente utilizado y el proceso oxiacetilénico es el más común de ellos como fuente calórico. Otras mezclas de gases que también se emplean son oxígeno propano, oxígeno gas natural, oxígeno hidrógeno y oxígeno MAPP. El proceso oxiacetilénico, el calor se produce por la energía liberada, mientras los gases de combustión han en la llama. Equipo para soldar con oxigás. Es el conjunto de elementos que agrupados permiten el paso de gases hasta un soplete en cuyo interior se produce la mezcla. La misma, en contacto con una chispa, produce una combustión necesaria en el proceso oxiacetilénico. Condiciones de uso. Debe ser usado solamente por personas que conozcan perfectamente su funcionamiento. Debe reunir condiciones óptimas de seguridad y contar con todos sus accesorios. Hola, profe. A continuación les voy a presentar la soldadura con gas combustible. La soldadura a gas fue una de las principales técnicas de fusión, empleándose principalmente en metales, aleaciones y sobre todo en metales no ferrosos. A pesar de los años, esta técnica en su importancia ha decaído, pero a pesar de eso es muy útil cuando se trata de metales como aluminio, cobre y chapas metálicas. La soldadura a gas se puede clasificar en dos tipos, dependiendo del uso que se le dé. Por un lado está la soldadura por fusión, en el cual se emplea una varilla para unir las piezas que se piensa soldar. Es importante que la varilla sea del mismo material de los metales a soldar. Y por otro lado está la soldadura fuerte y blanda. Este tipo de soldaduras se emplean juntas de alta resistencia en las zonas de contacto y en los bordes de las piezas donde no se llega a fundir. Para poder diferenciar la soldadura blanda y dura es necesario la temperatura, denominándose blanda la que es inferior a 274 grados centígrados y en caso contrario cuando la temperatura alcanza más grados. ¿Qué gases se emplean para realizar la soldadura a gas? Como su nombre lo indica, se utilizan gases para su funcionamiento. Estos gases se mezclan con otros, los cuales actúan como combustible en una cámara, los cuales va unido en un soplete mediante una tubería especializada. En el soplete es donde se encuentra la llama necesaria para poder realizar la soldadura. Para poder limitar o controlar la cantidad de llama en el soplete, se cuenta con un regulador, el cual limita la cantidad de caudal máximo de gas. Para realizar una soldadura a gas se emplean principalmente tres gases que son el oxígeno, nitrógeno y argón. Todos estos gases se extraen del aire mediante un denominado fraccionamiento. Cada uno de los gases tiene una función concreta dentro del proceso de la soldadura. Es por ello que dependiendo del objetivo y la actividad se requerirá de las particularidades de un tipo de gas u otro. Estos son los más importantes tipos de gases que se utilizan para soldar. Son el oxígeno, nitrógeno, el argón y gas combustible. ¿Qué se necesita para una soldadura a gas? Bueno, para realizar una soldadura a gas únicamente es necesario contar con un soplete, un conector y dos bombas de gas cargadas con los gases que se necesitan para realizar la soldadura. En el mercado puedes encontrar paquetes de sopletes que ya cuentan con todos los materiales necesarios. Asimismo, se deberán emplear un equipo de protección para poder trabajar con una buena seguridad. De esta forma se consiguen resultados muy profesionales.
Ahora, el proceso de soldadura oxiacetilénica. El proceso de soldadura oxigas consiste en, en una llama dirigida por un soplete obtenida por medio de combustión de los gases oxígeno acetileno. El intenso calor de la llama funde la superficie del metal base para formar una poza fundida. Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte. El metal de aporte es agregado para cubrir biseles y orificios. A medida que la llama se mueve a lo largo de una unión, el metal base y el metal de aporte se solidifican para producir el cordón. Al soldar cualquier metal se debe escoger el metal de aporte adecuado, que normalmente posee elementos desoxidados para producir soldaduras de buena calidad. En algunos casos se requiere el uso fundente para soldar ciertos tipos de metales. Ventajas. El equipo es portátil, económico y puede ser utilizado en cada posición. El proceso oxigas es normalmente usado para soldar metales de hasta 1/4 de espesor. Se puede utilizar también para metales de mayor espesor, pero no es recomendable. Su mayor aplicación en la industria se encuentra en el campo de mantención, reparación, soldadura, cañerías de diámetro pequeño y manufacturas livianas. También puede ser usado como fuente de energía calórica para doblar, calentar, forjar, endurecer, etc. Los equipos de soldadura y cortes de oxigas es el conjunto de elementos agrupados que permiten el paso del gas oxígeno acetileno hasta un soplete en cuyo interior se produce la mezcla, la misma en contacto con una chispa, produce la combustión base del sistema oxiacetilénico. Los riesgos provocarán un incendio o explosión durante los procesos de incendio y apagado por utilización incorrecta del soplete. Montaje incorrecto o estar en mal estado también se pueden producir por retorno de la llama, por una falta de orden de limpieza, exposiciones a radiaciones en las bandas de UAV visibles e ir al espectro dosis importante, y es una distintas intenciones energéticas nocivas para los ojos procedentes del soplete y del metal y del arco de la soldadura. Quemaduras por salpicaduras de metal incandescentes sin contacto con los objetos calientes que se están soldando. Proyecciones de partículas de piezas de diversas partes del cuerpo. Exposición a humos y gases de soldadura. Gases alternativos para la soldadura con oxígeno y gas combustible. La soldadura por combustión, la soldadura autógena o soldadura a gas es un procedimiento o técnica de soldadura homogénea utilizado para unir dos piezas de igual o distinta naturaleza, mediante la cual se llevan los bordes de los materiales a unir hasta su temperatura de fusión, lo que consigue mediante el calor que genera la llama formada por combustión de un gas combustible con un gas comburente. En el caso de la soldadura por combustión de acetileno con oxígeno, la temperatura es de unos 3100 grados. Actualmente ha sido desplazada casi por completo por la soldadura de arco, debido a los problemas que plantea, como las impurezas que introduce en el baño de fusión, su difícil automatización que da lugar a una baja productividad, aunque sigue utilizándose por suponer un proceso de soldadura versátil, quedando restringido su uso a la soldadura de chapa metálica, cobre y aluminio. El equipo de soldadura de gas que se puede utilizar también para la soldadura fuerte, blanda o corte de acero. Tanto el gas comburente como el gas combustible son alimentos al soplete desde botellas.
a veces denominadas cilindros o botellones, en ocasiones desde redes fijas o suministros de gases a través de reductores de presión, que también son conocidos como manorreductores, y mangueras flexibles. El suministro de los gases es regulado mediante su respectivo manorreductor hasta llegar al soplete, en donde se mezcla antes de salir de la boquilla. Los gases alternativos para la soldadura. El caudal máximo del flujo del gas depende del diámetro del orificio de la boquilla y la representación máxima del suministro de los gases. A partir de aquí, el caudal del trabajo es regulado mediante el correspondiente manorreductor. Se inicia la combustión de esta mezcla por medio de un mecanismo de inyección, como puede ser un mechero por fricción, y la llama resultante funde el material de las piezas al unir. En caso de que este material utilice el material de aportación, generalmente son aceros o aleaciones de zinc, estaño, cobre o bronce, el cual permite un enlace de aleaciones con una superficie a soldar. En estos materiales se aportan una suministración por el operador del soplete. Los gases que se usan mayormente como sustitutos son la soldadura autógena, es utilizada, es el oxicetilínica de acetileno con aire u oxígeno, gas natural, oxígeno y propano, hidrógeno, siendo el oxicetilénica de acetileno con oxígeno la más habitual. El vapor de una mezcla de gas combustible para el calentamiento depende de la temperatura de la llama y la intensidad de la combustión. La llama resultante de combustión tiene las siguientes zonas. En el cono interno, el acetileno, al ser oxidante, se forma el hidrógeno y el monóxido de carbono. Según la siguiente reacción, carbono 2, hidrógeno 2 más oxígeno 2. Esto nos reacciona a 2 de monóxido de carbono más hidrógeno 2. En la parte externa se le llaman estos gases, se combinan con el oxígeno de la atmósfera para convertirse en dióxido de carbono y vapor.